Viva 100 años sin enfermarse nunca. ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico, el Noticiero de la Salud, con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos reciba aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida, y más porque el día de hoy estamos muy contentos. En México vamos a celebrar el Día Nacional de la Herbolaria. ¿Y sabe por qué estamos tan contentos? Resulta que México ocupa el segundo lugar en herbolaria más rico de todo el planeta. El primero es China, el segundo es México. Eso me da a mí esa franca necesidad de pensar en que muchos problemas de nuestra vida cotidiana respecto a la salud e incluso al bienestar tendría que ir alrededor de la herbolaria. Finalmente, la medicina, pues así empezó, con herbolaria. Y bueno, pues ya hoy en día, pues obviamente todos los medicamentos o gran mayoría de ellos son sintéticos, pero todos se originaron en una molécula, en un principio activo de la herbolaria y ya dio origen a un medicamento que lamentablemente, como aquí el doctor nos comenta, pues ya después lo hicieron sintético. Y al hacerlo sintético, pues ya nos crea muchos problemas en el organismo. Así que recurramos de nuevo a la herbolaria, pensando en un medicamento saludable, en un medicamento que nos conduzca a recuperar la salud sin dañar el resto de nuestro cuerpo. También nos va a comentar el doctor acerca de la homeopatía. ¿Usted sabía que existe un Día Mundial de la Homeopatía? Esta es otra de las cuestiones que no sé por qué no abraza el mundo entero. La homeopatía, pues, es otra buena estrategia para recuperar la salud sin el efecto negativo de la medicina alópata, con su principio fundamental de que lo semejante cura lo semejante. Mejor dejemos que el doctor nos platique qué va a organizar ahora en este Día Nacional de la Herbolaria y a quiénes se está dedicando este día y por qué. Cosa que me da mucho gusto porque ese personaje a mí me encanta y yo creo que debiera de estar más presente en nuestros días porque finalmente es parte de nuestra historia como mexicanos. El rey Nezahualcóyotl nació en el reino de Texcoco en 1402. Es hijo de Iztlizóchitl, sexto señor de los chichimecas, y de Matlalcihuatzin, hija de Huitzilihuitl, segundo señor de Tenochtitlán. Esos son los padres del rey Nezahualcóyotl, quien gobernó durante 43 años, de 1427 a 1472, año en que murió. En 1428, mientras vivía en Chapultepetl, dirigió la construcción del acueducto que surtió de agua potable a la Gran Tenochtitlán. Y claro, su reino fue tomado por un poco más de un año, pero luego lo recuperó. Y fue en ese ínter cuando dirigió la construcción del acueducto que surtió de agua potable a la Gran Tenochtitlán. Nezahualcóyotl era conocido como el rey sabio y poeta, y heredó al mundo un legado cultural muy importante en la filosofía, la literatura, el derecho, la teología, la ingeniería hidráulica para riego
y sus conceptos sobre la importancia de la ecología. Aquí llama la atención que en sus leyes ecológicas está establecido la pena de muerte para quien corte un árbol sin el permiso por escrito del rey. Y cuentan las anécdotas, su historiador Alba Ixtlilxóchitl cuenta que el rey Nezahualcóyotl salía disfrazado de campesino a recorrer los bosques y averiguar si sus leyes ecológicas eran respetadas. Durante su reinado, fundó varios jardines botánicos, de entre los cuales destaca el primero, no solo para el reino de Texcoco, sino también es el primero del imperio de la Náhuac, especializado fundamentalmente en el estudio y cultivo de las plantas medicinales. Y en su tiempo constituyó el principal centro de investigaciones botánicas de México y del mundo. Este jardín botánico está ubicado en el Cerro del Tecutzingo, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Texcoco, en Tlamincas, Estado de México. Claro, fue destruido por los invasores europeos. Fue calificado como sacrílego, como demoníaco. En la actualidad es conocido como los baños del rey Nezahualcóyotl, y sus ruinas son visitadas como uno de los atractivos turísticos más importantes de Texcoco. Bueno, pues le he dado lectura a una breve biografía del rey Neza para destacar las razones por las cuales estamos proponiendo en el 2012, hace 11 años, estamos proponiendo que se celebre el Día Nacional de la Herbolaria. Y lo propusimos al interior de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y así es como ya pasaron 11 años y cada año celebramos el Día Nacional de la Herbolaria en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y ahora lo celebraremos el sábado 29 de abril del 2023. Estamos con mucho gusto porque pues ya acabó la pandemia. Durante los 2 años de pandemia no hubo celebración. Ahora retomamos la celebración, licenciada, y retomamos la tradición de 11 años de celebrar el sistema médico que da origen a la medicina alópata. Y yo siempre pongo como ejemplo la aspirina, porque pues la aspirina es el emblema de la medicina alópata, porque quita el dolor de cabeza en 10 minutos. El efecto secundario es que produce úlcera en el 30% de la población que toma aspirina. Y bueno, un tecito de sauce es donde está la aspirina. Y el sauce lo registraron los chinos hace 6,000 años. Así que la herbolaria es un tecito de corteza de sauce. La medicina alópata es la sustancia que favorece el fluido de líquidos en la cabeza y quita un dolor de cabeza. Así que el día de hoy celebramos, licenciada, estamos muy contentos por eso. Claro que sí, además de que creo que ha perdido protagonismo en México el querido rey Nezahualcóyotl. Yo creo que debiera de estar más presente de lo que está en la actualidad, pero bueno. Queremos dar a conocer algo de la historia
porque en el Cerro del Tecutzingo siguen ahí las parcelas donde se cultivaban las plantas medicinales que surtían a los, pues no solo a los hospitales en tiempo de los mexicas, sino las áreas de guerra, porque las guerras pues eran muy comunes. Yo lo que quiero destacar al público es que había un centro de investigaciones en cultivo y estudio de las plantas medicinales, y no se conoce ningún centro de investigaciones y cultivo de plantas medicinales en el planeta antes de 1427. Estamos hablando del primer centro de investigación y ciencia, cultivo de plantas, pero también ahí hay parcelas de plantas de temporal. Y como el señor, el emperador, era ingeniero hidráulico, diríamos ahora, diseñó el sistema de riego con una longitud de 28 kilómetros. Un canal de riego que usted ha visto, licenciada, que mide 35 centímetros y que recorre los 28 kilómetros por gravedad. Así que a 28 kilómetros, faldeando las montañas, está el manantial de la Sierra del Tlaloc, en los límites del estado de Puebla con el estado de México. Y ahí comienza la historia de la investigación científica de la herbolaria. Con el paso de los años, cuando entra la ciencia experimental, farmacológica y la ciencia química, pues entonces ya no se llama herbolaria, se llama fitoterapia, el uso de las plantas estudiadas científicamente. Bueno, pues obviamente estamos muy contentos de poder celebrar el Día Nacional de la Herbolaria en México en el 2023, después de la pandemia, el sábado 29 de abril del 2023. Y este año el Comité del Premio Nacional de la Herbolaria seleccionó a un químico, al doctor Benito Reyes Trejo. El doctor Benito Reyes ya lo oiremos y veremos el sábado 29 en el Auditorio 2, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ya veremos la trayectoria científica, los descubrimientos científicos que ha hecho en la fitoquímica y desde luego todos los estudios que dan soporte a las investigaciones de las fórmulas herbolarias que diseñamos en el Programa Universitario de Plantas Medicinales. Y claro, también vamos a dar un reconocimiento al licenciado y economista Raúl Gómez, porque él es el único periodista que publica cada mes las investigaciones que hemos hecho en el Programa Universitario de Plantas Medicinales. Solo un medio, la revista Proyección Económica 2020, publica cada mes las actividades, las investigaciones, los resultados, los descubrimientos del Programa Universitario de Plantas Medicinales de Chapingo. Así que tenemos que agradecer y reconocer de que gracias a la revista Proyección Económica 2020, gracias al licenciado Raúl Gómez, el público tiene acceso a todo lo que escribimos
y a todo lo que damos a conocer a través de los medios de comunicación. Y entonces recibirá un justo reconocimiento. El licenciado Raúl Gómez, felicitaciones por haber sido seleccionado en el área de la difusión de la herbolaria. Pero también hay un Día Internacional de la Homeopatía. El día 10 de abril, el Día Internacional de la Homeopatía. ¿Y por qué mencionamos la homeopatía, licenciada? Pues porque la primera vacuna del planeta a mí me dejó con los ojos cuadrados. Cuando el doctor Alfredo López Austin, que ahora está en el cielo, el doctor Alfredo López Austin, uno de los científicos que más dio a conocer la profundidad de la cultura de los mexicas, dio la noticia de que junto con el doctor Singh de Estados Unidos habían encontrado un relato que describe cómo se hace la vacuna para prevenir y tratar la viruela. Cuando llegaron los evangelizadores en 1519, pues obviamente estos guerreros españoles trajeron las epidemias que ya les había dado a ellos, pero traían todos los microbios en su ropa, en su cuerpo, en sus pulmones, en su piel, y contagiaron a los mexicas. El médico Huichol, el maracame cantador, se enteró que había una nueva enfermedad que llenaba de granitos la piel de todo el cuerpo y luego se morían. El maracame cantador mandó traer un muerto de viruela del Valle de México a la Sierra del Nayar, en Nayarit. Y lo que le llevaron sus estudiantes, sus aprendices, fue una señora embarazada muerta de viruela. Le echaron en una camilla y se la llevaron a la Sierra del Nayar. Y el maracame cantador dio la instrucción a sus estudiantes, a sus aprendices, a ir a recoger espinas de huizache, como pequeños alfileres, pequeñas agujas. Y con esos alfileres, el médico Huichol dio la instrucción: rasgar los granos llenos de pus de la señora muerta por viruela, y con esa punta de huizache infectada con las bacterias de la viruela, rozar la piel de todos los huicholes, trazando cruces en la frente y en los hombros a los 4 rumbos del universo, pidiéndole a los dioses huicholes como el abuelo fuego Tatewari, pidiéndole que no les diera la enfermedad que ya había matado al 80% de los guerreros mexicas. La guerra no la ganaron los españoles, ni sus aliados tlaxcaltecas. La guerra la ganaron los microbios, que infectaron y mataron al 80% de los guerreros mexicas. Y de esta manera quedaron inmunizados todos los huicholes contra la viruela. Ponían el inóculo sobre la piel y luego picoteaban y raspaban con la punta de un alfiler para que penetraran fracciones de los microbios y el sistema inmunológico registrara el microbio, virus, bacterias, hongos, y desarrollara el sistema inmunológico de cada persona los anticuerpos para atacar al microbio invasor causante de enfermedades. Y a mí me maravilla tanto que cuando íbamos a comenzar a dar consulta de la herbolaria en Chapingo,
estamos hablando de los años 90, después de haber hecho 30 años de investigaciones de laboratorio con ratas, ratones. Y ya estábamos listos para ofrecer la herbolaria que se ha usado por miles de años, pero ahora ya habiendo sido evaluadas en un laboratorio de ratones, ratas y los extractos químicos. Y entonces el químico que hizo las investigaciones de los ácidos masticadienoicos antiinflamatorios del cuacharalate, pues fue precisamente el químico Benito Reyes, que ahora va a recibir el galardón, el premio al mérito en la herbolaria, que va a ser un busto de bronce del rey Nezahualcóyotl y un diploma. Y hemos invitado al doctor Benito Reyes para que nos dé una conferencia el 29 de abril, el sábado 29 de abril, que vamos a celebrar el Día Nacional de la Herbolaria. El Día Nacional es el 28, un día antes. Pero el sábado pues vamos a aprovechar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, nos facilite el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI para celebrar el Día Nacional de la Herbolaria y que el doctor Benito Reyes reciba el galardón por sus estudios de la química de las plantas medicinales y sus nuevos descubrimientos científicos más recientes nos los dé a conocer. Y también recibe el galardón el licenciado Raúl Gómez al mérito en la herbolaria por la difusión mensual durante todos estos años de las actividades del Programa Universitario de Plantas Medicinales. Así que estamos de fiesta, licenciada. Pues sí, en realidad se escogió el día, el natalicio del rey Nezahualcóyotl, ¿verdad? Sí, el 28 de abril. El 28 de abril. Oiga, y con esto de la vacuna de los huicholes, en realidad, al parecer no fue un acto improvisado. Ellos ya lo habían hecho antes. Ya sabían. Claro, se registró quizá en ese momento, pero al parecer de la forma en la que usted lo relata, ellos ya lo sabían hacer y seguramente lo habían hecho muchas veces antes. Sí, era una tradición de los médicos huicholes, llamados el maracame cantador. El maracame sabía qué hacer en caso de las epidemias y vacunaban a la población. Pero aquí lo que llama la atención, licenciada y público, es que faltaban 400 años para que naciera la ciencia de la inmunología. Faltaban 100 años para que nacieran las vacunas. Y aquí viene lo más impresionante. Quedó registrada, lo dio a conocer el doctor Alfredo López Austin, quedó registrada la primera vacuna del planeta, así como las conocemos el día de hoy, pero hace 500 años, 400 años antes del nacimiento de la ciencia inmunológica. Eso es lo primero que a mí me dejó azorado y me hizo ir a buscar al maracame actual, a los curanderos actuales, para pedirles asesoría, consejo, porque íbamos a abrir los consultorios de Chapingo. Y yo fui a preguntar qué consejos me daban. Y hemos publicado 17 libros, hemos ido a más de 450 congresos nacionales e internacionales. Hemos estado 12 años en el Sistema Nacional de Investigadores y bueno, digamos que por eso abrimos el canal de YouTube Noticiero de la Salud con Eric Estrada para dar a conocer todas estas investigaciones. Y seguimos en los medios de comunicación dando a conocer los resultados de investigaciones tan asombrosas que yo fui a preguntarle al maracame cantador, oiga, faltaban 400 años para que nacieran las primeras vacunas
europeas. Y los huicholes, 400 años antes, ya tenían un sistema nacional de vacunación. Y yo fui a preguntarle al Maracame, oiga, ¿y usted a qué atribuye que esa sabiduría inmunológica ya la manejaban sus abuelos maracames cantadores huicholes hace 500 años? Ajá, ¿cómo obtuvieron el conocimiento? Y el Maracame se me queda viendo así como diciendo, no sabe nada. Tanto estudio para nada. Y me dice, pues muy fácil. Ajá, ¿y dónde está lo fácil? El Maracame cantador, hace 500 años, consultó a Dios. ¿Así? ¿Y cómo lo consultó? Dios visita a los humanos frecuentemente, es más, todo el tiempo. Y Dios en la tierra, su casa, es la plantita del jicuri sagrado, el peyote, el peyotl. Así que cuando un médico huichol tiene dudas y quiere saber algo, entonces el médico huichol va a Real de 14, San Luis Potosí. Recoge algunas coronas, que es la parte verde superior de cada planta de peyote, el jicuri sagrado, se lo come y entra en contacto con Dios que vive ahí y le pregunta qué hacer en caso de una epidemia. Y Dios le dice al Maracame cantador hace 500 años, pues hay que vacunar a toda la población. Hay que conseguir la causa de la enfermedad y con la enfermedad física, en este caso un grano de pus, con una espina de huizache, tocar el grano de pus, llenar con una fracción la punta de la espina y con esa espina infectada trazar cruces en la piel, rozar la piel, causar una pequeñísima herida en la piel y así desarrollará la resistencia a la enfermedad. O sea, tenían la exacta medida para que no se contagiara, se enfermara y se muriera. Claro. Una fracción, unas cuantas bacterias entraban al torrente sanguíneo del huichol y su sistema inmune registraba, desarrollaba anticuerpos y acababa con esas poquitas bacterias. Eso ocurrió hace 500 años, señores y señoras. El día de hoy, la homeopatía evolucionó a tal grado que hay toda una industria farmacéutica para la fabricación de vacunas. Pero para fabricar una vacuna, antes se usaba el microbio completo y vivo, unos cuantos. Después, como sí hay algunas infecciones, sí hay algunos contagios, entonces se fraccionaron los microbios y se inoculaban pedazos de bacterias, pedazos de virus. Y después, por ejemplo, ahora con el coronavirus, no se le inyectó a nadie el virus, sino una proteína de la corteza del virus. O sea, pareciera que hoy en día las vacunas son un poco más complejas, ¿no? ¿O será que ya los bichos son más, más rudos? Bueno, lo que pasa es que la industria farmacéutica hizo todo para que nadie pudiera usar las vacunas más que las fabricadas por ellos. Bueno, el coronavirus pagamos, el pueblo de México pagó 2,000 pesos por cada vacuna. 36,000 millones de pesos pagó el pueblo de México por las vacunas del año pasado. Vacunas es gratis. No, ¿cuál gratis? Nos costaron 36,000 millones de pesos a los mexicanos para que se aplicaran gratuitamente las vacunas.
del coronavirus. Y entonces, el día 10 de abril se conmemora el Día Mundial de la Homeopatía. Uno de los capítulos más importantes de la homeopatía pues son las vacunas. Y cuando a mí el Maracame Cantador me dijo, es que hay que dar en la consulta médica revitalización de la fuerza vital. Y yo, a ver, ¿de qué se trata? Es que todos los enfermos han perdido parte de su fuerza vital y necesitan recuperarla. Y entonces las vacunas sirven para eso. Una vacuna de cada enfermedad. Y entonces, obviamente, yo me fui a visitar al maestro Proceso, al doctor Proceso, el fundador de la homeopatía en México. Bueno, no el fundador. Bueno, traía él las enseñanzas de Europa, ¿no? Sí. Como novedad a México. Sí, el doctor Proceso, y bueno, abrió la escuela en Hidalgo. Y entonces yo fui a verlo y hablamos de todos estos temas y me dijo, bueno, hay una técnica en homeopatía para hacer una vacuna personal que casi no se aplica, pero que yo pienso que usted sí tiene condiciones de aplicarla. Es decir, tomar la enfermedad de cada enfermo, no importa qué enfermedad traiga, la enfermedad está en su sangre, en su orina, en su flema, en su pus, y con esos ingredientes hacer una vacuna homeopática a la sexta decimal, o sea, 6 diluciones de la muestra de flema. Por ejemplo, la vacuna del asma. Bueno, usamos la flema del enfermo. ¿Dónde está el asma? En su flema. Así que 3 mililitros de flema los colocamos en el frasco número 1, donde hay 27 mililitros de alcohol al 10%. Y vamos a completar con 3 mililitros de flema. Y luego aquí viene el secreto de la homeopatía, la dinamización. Se golpetean los frascos de una mano en la palma de la otra, 150 golpes. Así se pasa toda la información del asma a través de la flema. Y después de dar las 150 dinamizaciones, se pasan 3 mililitros al frasco número 2 y se repite, y luego al 3, al 4, al 5, al 6. Señor, señora, si tiene curiosidad de cómo se hace una vacuna homeopática, técnicamente se llama nosode homeopático. Usted puede meterse al canal de YouTube Noticiero de la Salud con Eric Estrada y puede ahí ver el video del nosode homeopático para que vea cómo se hace. Que yo comencé a hacerlo a todos los enfermos que visitan el Programa Universitario de Plantas Medicinales de Chapingo para subir la vitalidad, para recuperar a través del sistema inmunológico todas las capacidades internas de curación. Y por eso lo hacemos, por una recomendación del Maracame Cantador. Y entonces, señor, señora, el día de hoy estamos aquí para invitarlos al Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI el próximo sábado 29 de abril para conocer a los galardonados, los que no los conozcan, al doctor Benito Reyes, por todas las investigaciones en la química de las plantas medicinales. Tenemos 2 fechas en abril, el 15 y el 29. Y estaremos tratando el tema
el tema de las vacunas, un breve recordatorio de este descubrimiento de los huicholes. Y ahí viene algo interesantísimo, licenciada y público. Obviamente, eso fue el 13 de agosto de 1521, fecha de la rendición de los ejércitos mexicas a los españoles y sus aliados tlaxcaltecas. Y claro, la guerra la ganaron los microbios, pero bueno, los españoles tomaron posición. Y una vez que tomaron posición los españoles, pues obviamente organizaron todas las actividades de la colonia bajo la esclavitud, que recibió la bendición de la Iglesia y que ahora le han pedido al Papa Francisco una disculpa histórica, una disculpa pública por haber autorizado la esclavitud en tiempos de la colonia. ¿A quién le pidieron la disculpa? A nadie se la han pedido. Le han pedido al Papa Francisco, actual Papa de la Iglesia Católica, le han pedido ahora, en estos días del 2023, que ofrezca una disculpa porque la Iglesia autorizó la esclavitud de los pueblos mexicanos. Uy, caray. Entonces tendría que pedir una disculpa de muchas cosas. Pero por otra parte, pues hasta donde yo sé, no fue él. No, pues claro que no fue él. Igual le pidieron al rey de España, a Felipe VI actual, que se disculpara por todas las atrocidades durante la colonia. Uy. Pues claro que no fue él, fueron sus ancestros hace 500 años. Bueno, nada va a cambiar, en realidad. Nada va a cambiar, y tendríamos que llenar al planeta de disculpas de unos contra otros. Pues claro, así han sido todas las conquistas. La cuestión está en que la Iglesia bendijo la esclavitud y los campesinos mexicanos fueron obligados a trabajar, pero como se habían extinguido el 80% de la población por las pandemias de aquella época, como la viruela, entonces también la Iglesia bendecía el tráfico de esclavos. Y entonces los españoles trajeron miles de esclavos de los pueblos africanos que llegaron a trabajar a los campos de cultivo. En Guerrero, en el área de Taxco, cultivo de caña de azúcar y de arroz. Nuevos cultivos para el continente americano, en donde trabajaban los huicholes que sobrevivieron todos gracias a las vacunas, y trabajaban los esclavos negros traídos de África. Obviamente los esclavos negros, al convivir con los esclavos huicholes, ¿qué historias? Compartieron la información de las vacunas. Y las familias de los negros africanos esclavos aprendieron a hacer la vacuna de los huicholes. ¿Cómo sabemos que aprendieron? Bueno, porque pasaron 300 años de esclavitud, 300 años de coloniaje le llaman para suavizar la esclavitud. Cuando se decretó que ya no habría esclavos, entonces muchos nietos de esos esclavos negros que ya no eran esclavos, muchos intentaron regresar a sus madres patrias. Y algunos de ellos pasaron por los suburbios de Londres, en Inglaterra. Estamos hablando de finales del siglo XIX y primeros días del siglo XX. Y cuando llegan a los suburbios de Londres, hay una de las epidemias de viruela que acaba con el 80% de la población de la ciudad de Londres. Y el jefe de epidemiología, el doctor Edward Jenner, recibe la noticia de que hay unos suburbios en Londres en donde familias descendientes de los pueblos africanos que viajan de México, ninguno se murió de viruela.
Y entonces el jefe de epidemiología personalmente va a averiguar por qué no se mueren los negros y encuentra la vacuna de los huicholes. Encuentra a los señores con agujas en las manos que salen a las calles a rozar las agujas, con las agujas los granos de pus de los muertos en las calles de Londres. Y esas agujas infectadas las llevan a sus casas para trazar la cruz en el hombro y vacunar a todas las familias y a los conocidos de las familias a donde habían llegado a vivir en los suburbios de Londres, y ninguna de esas personas se murió de viruela. Eso lo observa Edward Jenner, el jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud de Inglaterra, y dice: ¡qué barbaridad! No se muere ninguno. ¿Qué es esto que están haciendo? Eran las vacunas huicholas. El Maracame Cantador había ordenado hacer esas vacunas 400 años atrás. Y gracias a esas vacunas sobrevivieron los miles de esclavos negros que llegaron a trabajar a los cultivos de caña de azúcar y de cultivos de arroz. Cultivos nuevos. Ante la falta de campesinos mexicanos, solo los huicholes estaban ahí. Es maravillosa la historia. ¿Se habrá dado cuenta, señora, que a mí me gusta la historia? Y me gusta la historia porque yo recibo mucha inspiración. Ya como curandero actual, hemos atendido a más de 170,000 mexicanos y varios extranjeros. La otra vez le pedí a mis asesores en computación que averiguaran de cuántos países venían a consulta a México. Vienen de 32 países, licenciada, a consultar y a recibir tratamiento con la herbolaria mexicana. Y a mí, pues, me da mucho gusto. Bueno, doctor, es que tan solo su tecito de la hierba del sapo, pues no hay otro en el mundo entero que limpie todas las arterias y los órganos de grasa. Así es. Así que bien vale la pena venir por el tratamiento. Y claro, andamos en los trámites porque pues hay que tener un permiso sanitario COFEPRIS para poderlo mandar a otros países fácilmente. Por lo pronto en México fácilmente sí contamos con el envío de fórmulas, de libros, y esos envíos pues obviamente se hacen muy fácil. Claro que sí. Mire, si usted está interesado para aquí, para México, le doy el número de WhatsApp, que es 595-113-4620. También tenemos 2 líneas telefónicas a su servicio, y es el 595-95-476-11 y 595-95-464-19. Para nuestros amigos de Chicago, la otra radio, también hay un número telefónico donde podemos atender sus dudas, única y exclusivamente de este programa, y es el 77-35-33-6658. Doctor, muy ilustrativo el programa del día de hoy, y además muestra la importancia de la herbolaria, México como uno de los países más ricos en herbolaria, y esa importancia de las vacunas que seguramente son temas que va a abordar con más profundidad ahora en las conferencias de Centro Médico. Así es. Ya tuvimos una conferencia de homeopatía y de cómo se elabora un sodio homeopático. Veremos un resumen el próximo sábado 15 de abril, Auditorio 2, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y veremos desde luego la celebración del Día Nacional de la Herbolaria el sábado 29 de abril. El día real del natalicio del rey Nezahualcóyotl es el 28 de abril, o sea, un día antes, el viernes.
pero lo vamos a celebrar el sábado. Están todos invitados a la conferencia. Es entrada libre. Yo daré una conferencia sobre la vida del rey Neza. El doctor Benito Reyes dará una conferencia sobre sus investigaciones en la química de las plantas. Y bueno, recibiremos algunas palabras del periodista y economista Raúl Gómez, director de la revista Proyección Económica 2020. Y ahí saldrá el relato de la celebración del Día Nacional de la Herbolaria. Así que con mucho gusto los esperamos ver el sábado 29 de abril. Y el 15 también nos vemos en el Centro Médico. Y aquí dentro de una semana. Así es. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Nos vemos hasta una próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. Llegó el momento de agradecer su atención y lo esperamos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano. Hasta pronto. Hasta pronto.